Cine Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta... El sachaporoto es reconocido entre los ancianos de las comunidades Ingana y Kamsá como el árbol milagroso. Cuentan que por allá en 1910 y en 1915, en la comunidad hubo 2 hambrunas. Por los rigores del clima, no pudieron sembrar maíz y frijol. Debieron ir a buscarlos a Ponte Nariño. El recorrido lo hacían en 3 días, uno yendo, otro descansando y el otro de regreso. Lo traían cargado a la espalda y por caminos pésimos. Al atravesar el páramo de Colón, muchos murieron. Fue una época triste en la cual el sachaporoto se convirtió en la salvación. Y como da frutos todo el año, proveyó de alimentos a la comunidad y le permitió sobrevivir. Nos gustaba mucho cocinado con sal, no más porque mi mamá a veces le picaba la sopa, no nos gustaba mucho. En el cementerio de San Bernardo, Cundinamarca, población ubicada a 2 horas 50 minutos de Santa Fe de Bogotá, los muertos no se descomponen. Se dice entre sus habitantes que es debido al consumo de sidra y balui, plantas cultivadas en estas tierras y cuyos frutos son de gran valor nutritivo. Mientras se comprueba la veracidad de esta teoría, el balui seguirá siendo parte esencial de la alimentación de los habitantes de esta población y el cementerio, testigo mudo de la leyenda. En lengua le decimos usual. Es usual. Nosotros en castellano decimos chaburuto. Yo me intereso mucho por el chachafruto porque mis antepasados, mis abuelos, comían el chachafruto rústico, era cocinadito con sal, y eran unos señores y unas señoras muy fuertes, muy sanas, y pues uno nunca le colocó cuidado a esto, y nos damos cuenta que tiene un gran valor nutritivo. El chachafruto, la sidra y la victoria son plantas de la cultura de nuestros antepasados de la zona de ladera y de la zona alta. Son plantas que se utilizaron, que están en el recuerdo de todas las personas mayores, pero que estas generaciones las han ido perdiendo. Dentro de los programas del rescate de las especies promisorias de ladera, que lidera la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, con el apoyo de PRONATA, el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología de Miniagricultura, hemos estado haciendo la investigación básica que comienza con la etnobotánica, investigando con las comunidades el uso de estas especies. Efectivamente, en esta investigación, las gentes mayores nos enseñan la importancia de la planta, sus usos, múltiples usos. En el caso del chachafruto, nos han enseñado a utilizarla tal y como se utiliza el maíz y tal y como se utiliza la papa.
El chachafruto es un árbol frondoso con una altura de 8 metros. Se desarrolla en zonas de 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Sus tallos y hojas presentan espinas a manera de aguijones cortos. Sus flores de color rojo carmín se agrupan en racimos de 45 centímetros de longitud. Sus frutos, con aspecto de frijol gigante, sirven para consumo humano y animal, y así como sus hojas ayudan a la fertilización del suelo. Un árbol que ha alcanzado su plena madurez proporciona entre 100 a 200 kilos de frutos por año. Por sus atributos y favores, el chachafruto en regiones como Caldón o Cauca es considerado alimento sagrado que ofrecen a Dios en el altar de su iglesia, junto con el maíz y el plátano. Debido a esto, viene su nombre en lengua paez, Uzbalchap, que quiere decir tierra del chachafruto. En el pasado, el cafetal con sombra era el agroecosistema por excelencia, donde las plantas como el guamo y como el chachafruto, que son leguminosas, ayudaban a la fijación del nitrógeno, a abonar, diríamos en otras palabras, el café, le daban sombra, mantenían un microclima, o sea, mantenían la humedad relativa del espacio de la asociación árboles-café, y por lo tanto no teníamos que utilizar fertilizantes, y el café era mucho más grande, mucho mejor, aunque las producciones no eran tan grandes. Luego, cuando llegó el café caturro, pues la idea era quitar los árboles para que al tener más luz presente, hubiera más eficiencia en la productividad del café. Pero esa eficiencia y esa ganancia en más frutos que se cogieron por unidad de área y en menos tiempo, pues luego la tuvimos que pagar con costos ecológicos. El trabajo en la cuenca de los ríos Nima y Amaime, que proveen del agua a Palmira, se realiza con la CBC, con los distritos educativos y bajo la dirección de la Universidad Nacional de Palmira, con el objetivo, primero que todo, con el chachafruto, para impulsar los programas de reforestación, de manejo de cuencas, de manejo de nacimientos. Y por otro lado, en la medida en que fuimos trabajando con el chachafruto, que es el árbol multipropósito, que va a servir no solo para alimentarse, sino para manejar el suelo, el agua, etc. Prácticamente, pues al principio yo se los daba como me lo daba mi mamá, ¿cierto? Cocinado con sal o guisadito. Pero luego yo descubrí que de pronto haciendo las tortas, mezclándole otras cosas, de pronto sería mejor. Entonces ya ellos lo comían mejor. El chachafruto sería combinado con el maíz, así como el frijol, porque son de la misma, el chachafruto es de la misma familia que el frijol, es un alimento por excelencia. Tiene 23% de proteína semejante a la carne, y los aminoácidos, que son las unidades de las proteínas que conforman la estructura del cuerpo de los animales, de las plantas y del hombre, pues el chachafruto tiene casi todos los aminoácidos esenciales. Solo es bajito en metionina y en triptófano, y cuando se complementa con maíz es alimento perfecto. Es una ventaja que nosotros vemos el aporte nutritivo, proteínico, que no se está valorando. Tenemos toda una cultura de comer papa frita. Con la chachafrita
que se hace con la semilla cruda, pelada y que se frita tal como una papa. Tenemos una idea de que nosotros algún día, con un programa que tenemos en la cuenca del río Nima de 5.000 chachafrutos para la cuenca, cuando tengamos suficiente producción de chachafrutos, podemos pensar en una fábrica de chachafrutos que puede competir perfectamente con cualquier otra papa frita, puesto que ya esta sería, por su textura, color y sabor, igual a una papa, pero está enriquecida con proteínas y con buenos aminoácidos, y entonces sería un elemento ideal para la lonchera de los niños. Hemos buscado unas recetas que sean muy agradables a la vista y muy agradables al paladar. Y ya algunas indígenas de Caldono planteaban que para ellas era una alegría encontrar esa forma de darles dulces a los niños para que los pudieran llevar a la escuela de la casa después de que ellas aprendieron y los iban a hacer, y que ya no tendrían que ir a buscar confites ni otras cosas. El elemento básico de esto es más o menos el 70% va con masa de chachafruto. Ya se le agrega un poquitico de harinas para la textura, porque a la masa de chachafruto le falta un poquito de textura. Entonces le agregamos otras harinitas un poquito para la textura. Si queremos chachafruto como fuente de forraje, podemos hacer bancos de proteínas. Ya los trabajos de tesis que se han hecho con la Universidad Nacional de Bogotá y con la Universidad Nacional de Palmira nos han validado la información con respecto a que usando chachafruto como complementación de la alimentación de las vacas, aumenta la cantidad de leche de las vacas y tenemos una leche con menos cantidad de grasa. A su vez, para las cabras y para los conejos se han hecho ensayos y realmente es un forraje de muy buena calidad, porque las hojas tienen un 23% de proteína. El chachafruto, por ser una leguminosa arbórea, ella en sus raíces se asocia con unos microorganismos, los rizobios, que ayudan a la fijación del nitrógeno. Por lo tanto, cuando en una zona hay chachafruto o en un cultivo está asociado con chachafruto, pues vamos a obviar el uso de fertilizantes nitrogenados. A su vez, el árbol una vez al año entrega su follaje, sus hojas se caen, son unas hojas que se descomponen rápidamente y van a reciclar incorporando al suelo el nitrógeno y el potasio, sobre todo porque es una planta que también acumula potasio. El doctor Enrique Acero de la Universidad Distrital, el colega con el que hemos estado trabajando el chachafruto, diseñó unos ensayos asociando chachafruto con lulo, y realmente sería un sistema agroforestal excelente, donde el chachafruto, como es una planta que sus hojas pues son ricas en nitrógeno y como decía antes se descompone fácil, también nos puede servir el follaje como abono verde. De esta manera, como decía, que acumula nitrógeno y potasio, pues no tendríamos necesidad de aplicar muchos otros fertilizantes al sistema. Es una planta que se siembra una vez y para toda la vida, y que es una planta que produce frutos casi todo el año, que es la planta que va a proveer de alimento todo el año a la gente. Es el mejor aporte a la paz que cualquier grupo de armas o cualquier otra cosa en este país. Ya los maestros, sus recetas, sus trabajos con sidra y chachafruto los están mostrando a las comunidades como un aporte a los procesos de paz. Normalmente se da en las zonas altas cafeteras, pero cuando uno empieza a bajar de nivel, empieza a haber dificultades con la producción. Entonces, con alguna experiencia que le digo yo, he tenido en cultivos permanentes en la zona de ladera, he estado haciendo trabajos para ver cómo en zona media cafetera y aún en zona baja cafetera, el chachafruto pudiera tener una alta productividad. En el Perú realmente hay un profesor
de la Universidad Abad de Cusco, que tuvo el sueño de bajar el chachafruto de la zona agroecológica donde tiene que llover bastante. El chachafruto crece de 1.600 metros sobre el nivel del mar en adelante, y en zonas donde la lluvia sea de más de 1.500 a 2.000 milímetros por año. Él quiso llevarlo a una zona que era seca y donde había otra eritrina, la eritrina falcata, que se adaptaba a una zona donde los suelos, aunque eran ricos, había poca lluvia, y logró injertar la eritrina edulis, o sea, el chachafruto, sobre la eritrina falcata. Tuvo éxito, y en un viaje que hicimos en abril, financiado por Pronata, por el programa de mejoramiento de la calidad alimentaria, logramos traer plantas de esas que están adaptadas a zonas secas. Con el ombligo hacia el fondo, porque si se siembra con el ombligo hacia arriba, la semilla, la raíz va a dar la vuelta y me va a salir una planta imperfecta, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación es que se siembre siempre con el ombligo hacia abajo. En el fondo vamos a colocar 2 puñados de la mezcla que habíamos hecho de gallinaza con caldo lomita al fondo del hueco. 2 puñados, ok. Luego cubrimos con tierra, esa tierra fértil, como unos 2 centímetros. Una capita grandecita. Bueno, de esa, luego le echamos un poquito de esta de acá. Realmente quedó muy profundo el hueco. Bueno, y ahora sí yo creo que se procede a sembrar. Okay. Entonces mire que el hueco realmente no tiene que ser de mayor tamaño. Colócale más tierrita. El fruto es un árbol que necesita mucha agua para crecer. Por lo tanto, en el primer año nosotros tenemos que estar pendientes de su riego. La artropofauna del chachafruto significó colectar todos los insectos asociados al ecosistema chachafruto, tanto benéficos como los que pueden significar, o sea, ser importantes como plaga, y algunos que son visitantes simplemente. Aquí observamos cómo el insecto ha causado un daño y la planta ha emitido 2 rebrotes, y por eso es que los indígenas del Valle del Sibundoy dicen que esta es la planta que no se deja morir, porque ella emite rebrotes. A pesar de que el insecto ha causado daño, ella se defiende y rebrota. El único insecto que tiene un trabajo específico acerca de control es el barrenador del tallo. Se hizo con control de extractos, y al final del trabajo se pudo determinar que obviamente con todos los insectos se debe actuar así, un manejo integrado de la plaga, que consistía en aplicar extractos, en no utilizar productos químicos, porque el chachafruto es muy sensible a la aplicación de estos productos y se siente. Entonces es mejor no utilizar productos químicos, sino productos naturales, extractos de plantas. Controlar las pupas, o sea, extraerlas del lugar donde tenemos la siembra del chachafruto, y hacer podas, sacar plantas enfermas, y de pronto colocar trampas para adultos. O sea, es todo un manejo. Con este trabajo que nosotros hemos estado desarrollando con la Universidad Nacional y con el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Agricultura, pues hemos tratado de hacer un rescate cultural de estas especies. Las mujeres nos han enseñado cómo era que se usaban. Nosotros hemos probado todas esas recetas en las universidades como la INCA y en la Nacional. Se han hecho los estudios, los análisis nutricionales, los análisis químicos sobre las plantas. Han verificado que las informaciones que nos dan son importantes,
y en realidad hemos empezado un programa intenso de recuperación del uso de estas especies. Se nos fue metiendo por ideas de las mujeres de la comunidad y por una tecnóloga de la CBC, la sidra, que resultó ser una especie maravillosa por su versatilidad para trabajar en la cocina, cosas que realmente las comunidades no conocen, pero que con estos programas estamos impulsando a través de los mejores multiplicadores, que son los maestros de la cuenca. En este momento nos está apoyando el distrito número 2 de Palmira, con los 3 núcleos que tienen que ver con la cuenca de los ríos Nima y Amaime, y se está llevando a cabo unos programas que realmente pienso van a darle salida al programa agroalimentario y de manejo de las cuencas en estos ríos Nima, Amaime, en la zona de Palmira. Ya que todos los estamentos estamos involucrados dentro de este trabajo. Estamos no solamente haciendo ecología, sino que al mismo tiempo estamos ayudando, aportando un poquito al proceso de paz mediante también la ecología. Porque si ayudamos a que la misma comunidad se alimente un poco mejor, estamos haciendo paz. O por lo menos este fue el mensaje que nosotros hemos sacado a nivel del sector rural. Nosotros sabemos que nosotros somos un país agrícola, que por muchas cosas pues hemos perdido ese liderazgo a nivel mundial, pero pensamos con nuestro aporte ayudar al mejoramiento de la alimentación de la gente de ladera. Nosotros llevamos 3 años de trabajo. Este es un trabajo que se ha titulado el proyecto Meca Viladera, mejoramiento de calidad de vida con los productos de ladera. CBC y la Universidad Nacional están comprando la semilla de chachabruto, la pepa, ya sea para semilleros o ya sea para consumo humano. En Sevilla hay una fábrica de harina de chachabruto, en Sevilla, y ya compran todo lo que les lleve chachabruto. Calidad. Aquí apenas estamos comenzando, pepa muy pequeña, deforme, torcida, sí, con mucha malformación en la pepa. Con este proyecto, la universidad ha logrado establecer el trabajo comunitario y la integración familiar. A través de jornadas ecológicas y artísticas organizadas en escuelas de pueblos y veredas, se ha rescatado el consumo y el cultivo del chachafruto y así el retorno a la tierra y a los frutos que ésta nos ofrece para encontrar nuestras semillas y volver a ser tierra. Los productos promisorios son de un inmenso valor. Se los digo ahora yo como palabra de honor. La sidra y el chachafruto, lo mismo la victoria, son ambas cosas en fruto que a la vida le dan gusto. Con esto les estoy diciendo que pongan mucho cuidado, que hay alimentos muy buenos que no están envenenados, que si usted los aprovecha será mejor alimentado. De ellos también les digo, nunca se han fumigado, se dan en los silvestres sin tenerles cuidado. Y ya para despedirme, no se los voy a creer, que venga usted a decirme que no tiene que comer. Gracias.